Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes por este medio para seguir adelante platicando acerca de la palabra del Señor, disertando acerca de las cosas que pueden estar alrededor nuestro y juzgar si realmente es conforme a la Escritura o son cosas que no edifican en la comunión con el Señor. Y bueno, amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema también eh, pues que ha sido muy confuso, ¿verdad? En el conocimiento bíblico, que es el énfasis que muchas congregaciones hacen, el énfasis que hacen en los milagros y las sanidades. Y esto, como ya sabemos, también trae un sello doctrinal de las prácticas cananeas del pentecostalismo, del carismatismo, que viene de la madre de las rameras, ¿verdad? Que es la que ha monopolizado todas estas prácticas y las enseña a sus hijas menores para distraer a los hombres de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos lleve a toda verdad y nos ayude a poder compartir este tema con libre conciencia en el amor del Señor. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Padre, por esta misericordia, por lo que tú nos permites, Señor, poder entender y caminar en las verdades de tu gracia. No nos desampares, Señor, no nos abandones. Fortalécenos, Señor, según la potencia de tu gracia. En Cristo Jesús, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pensamientos que no se conforman a ti, nuestras actitudes erróneas, para que podamos entrar limpios y sin mancha al conocimiento tuyo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada. Gracias, Dios de la gloria, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a enviar algunos saludos. Primeramente, unos afectuosos y grandes saludos para nuestros hermanos Cres y Patti, que nos escuchan desde la Ciudad de México. Un saludo grande, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente hoy con esperanza por delante para seguir caminando en la gracia de Cristo. Así que un gozo, amados, un saludo. También un saludo muy grande a nuestra hermana Jacqueline, allá desde la ciudad de Lima, Perú. Un saludo grande, hermana, qué alegría pueda conectarse en esta transmisión, nos da mucho gozo. También un saludo muy grande a nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? También un saludo grande, hija, qué alegría ver tu perseverancia y tu hambre del Señor, es una alegría muy grande. Un saludo más para nuestra hermana Patti Cres, ¿verdad? A nuestra hermana Jacqueline le mandamos otro saludo. A nuestro hermano Cres también otro saludo. Y nuestro hermano Eduardo y Cheli aquí en Córdoba, Veracruz. Un saludo muy grande, nuestros amados hermanos, ¿verdad? Muchachos, ¿verdad? Que nos están dando mucho gozo ver su hambre y su perseverancia en Cristo. Que el Señor los siga llevando en la gracia de su nombre. Y nuestros hermanos Jorge y Lulú, allá en Boca del Monte, Veracruz. Un saludo muy grande, amados hermanos. De verdad, un abrazo afectuoso. Que el Señor los siga utilizando para su gloria. Otro saludo para nuestra hermana Jackie de aquí de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Le mandamos un saludo muy afectuoso, muy grande, hermana. Qué alegría para que estemos todos animados en este tiempos difíciles, donde es probada nuestra fe y donde nuestra confianza en el Señor debe estar cimentada en la mismísima roca que es Cristo. Así que muy bien, amados hermanos, un saludo a nuestra hermana Grisel, a mi amada esposa, ¿verdad? Le mandamos un saludo que nos está escuchando desde el otro lado de la casa, ¿verdad? En otra habitación, un saludo afectuoso a nuestra amada hermana, a mi esposa, nuestra hermana Grisel. Muy bien, bueno, y ya por acá está conectado también nuestros hermanos Josué y Ney, un abrazo grande, un afectuoso saludo a nuestros amados hermanos, una alegría grande estar reunidos por este medio y teniendo este favor del Señor. Amados, qué hermoso que esta cuarentena la pudimos haber aprovechado de muchas maneras, pero qué hermoso que la hemos aprovechado escudriñando la palabra. Bajo otro escenario, esto que hemos estado haciendo no sería posible. En verdad que ha sido un gozo. Llevamos ya casi más de 20 enseñanzas y ha sido una bendición muy grande todo esto que el Señor nos ha podido
permitir escudriñar. Y bueno, amados hermanos, le damos toda la gloria a Cristo, ¿verdad? Porque de Él es la gloria. Y qué bueno que nos haya permitido esta misericordia. Y bien dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay que tener este agradecimiento y este ánimo en Cristo, no solo en estas fechas, sino siempre, ¿verdad? Siempre. Muy bien, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a empezar por este texto para hablar de este énfasis. Bueno, amados hermanos, espero que quitemos la cizaña sin llevarnos el trigo. Por eso vemos este énfasis. El problema de los milagros y las sanidades es el énfasis manipulador que se hace. Se hace como una herramienta ya de propaganda, amados hermanos. ¿Quién hace esto? Las doctrinas ya leudadas, estos hombres perversos, desde el mover apostólico profético, que vimos que es una total falsedad, desde este movimiento carismático, evangelista, pentecostal, como quieras llamarle, vimos que es un cúmulo de levaduras que vienen desde las doctrinas de Canaán, doctrinas cananeas. Y bueno, amados hermanos, esto es una tragedia, ¿verdad? Porque lamentablemente estos sincretismos que se hicieron antes en el pueblo de Dios se siguen haciendo. Pero ¿por qué pasa esto, amados hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, amados, también hemos pecado. Hemos pecado, profesando ser sabios, nos hemos hecho necios. Ese es el detalle. Profesando ser sabios, nos hemos hecho necios. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. ¿Quiénes las instituciones? Nadie. Pero el Señor lo es todo, amados hermanos. Y tenemos que tener esa fe de pedir al Señor un corazón realmente humilde, un corazón sencillo para poder entender las verdades, que no es algo fácil, amados hermanos, en verdad que no es algo fácil, no es algo sencillo. Hacemos el intento porque eso nos manda el Señor y va a llegar un momento en que vamos a ir más a la perfección, entendiendo las cosas de mejor manera, a medida de que el Espíritu de Dios nos dé el entendimiento y que vayamos avanzando también en la santidad. El Señor da buen entendimiento a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El buen entendimiento viene, amados hermanos, a los corazones nobles, como los hermanos de Berea, que eran nobles. ¿Cuál era su virtud de esos hermanos? Esa buena intención, esa amabilidad, esa humildad, esa nobleza, que fue la que el Señor les dio para que pudiesen recibir esta gracia y poder entender, amados hermanos. Así que vamos a hablar de estas cosas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos ayude a ver qué dice la Escritura de esto. Vamos a empezar por aquí. Muy bien. Dice Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Bueno, dice, porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, cuando vamos a interpretar estas cosas es importante entender esto, que el Señor ha enloquecido la percepción de este mundo acerca de las cosas de Dios. Uno va a terminar con la cabeza doliéndose de tratar de entender estas cosas con la carne, con el entendimiento humano. Por eso dice la palabra que el Señor no le ha placido que por la sabiduría de este mundo entendamos al Señor. De ahí que decíamos que la teología, prácticamente la teología, amados hermanos, aunque bueno, bien intencionada, lamentablemente ha sido un instrumento que la misma Escritura niega, y que la misma Escritura dice que eso únicamente nos va a enloquecer, que no va a terminar en nada bueno, porque al final de cuentas lo principal es la Escritura, amados hermanos. Y no se puede tener término medio. Es verdad que en una buena intención podemos nosotros tomar algunas cosas, pero no profundizar en esas enseñanzas, en esas herramientas, porque
han terminado y han demostrado por los frutos ser un instrumento de vanidad, de jactancia, y han confundido los corazones de las personas que intentan buscar al Señor. Bueno, luego hablaremos también de eso. Pero, versículo 22, los judíos, amados hermanos, ¿qué pedían los judíos? ¿No? Los judíos pedían señales. Los judíos pedían señales. Era algo ya, entendemos que el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? A medida que fue constituyendo el pacto de Moisés, él llama a Moisés y precisamente lo llama mediante las señales que van a demostrar que efectivamente Moisés ha sido llamado por el Señor. Esto es una bendición, lo hace el Señor y lo siguió haciendo a través de sus discípulos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El defecto del primer pacto, amados, era que los hombres no permanecían y no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia el poder practicar ciertas cosas que eran mandadas por Dios. En pocas palabras, el pueblo de Dios, la gran mayoría, perseveraba en su pecado y no entendía nada de forma espiritual. Y luego todo lo torcía carnalmente. Y así fue pasando, ¿verdad? Aunque bueno, durante el pacto de Moisés hubo manifestaciones de Dios verdaderas, obviamente, ¿no? La gloria del Señor espiritualmente se derramó a través de sus siervos. Sin embargo, el problema era que las personas en sus pecados, como también pasa hoy, siempre entienden todo carnalmente. Y lo decía el apóstol Pablo. Muchos lo ven según la carne y entienden, conocen a Cristo en la carne, no en el espíritu. Y el hombre espiritual comprende las cosas que son del espíritu. El carnal nada entiende. Y si alguien era judío, era el pueblo de Israel. Su gran mayoría eran carnales. Y ellos torcieron estas señales y el propósito de poder entender las señales sobrenaturales que hacía el Señor para magnificar su nombre, hacer evidente su gracia sobre su pueblo, y lo convirtieron ya en un espectáculo, lo convirtieron ya en algo carnal, ¿verdad? En algo ya metódico, y se acostumbraron a las señales, y para todo pedían señales, a ver señales, a ver que caiga fuego del cielo, que haya una señal, que haya una señal. Ya para cuando Pablo enseña esto ya se ha corrompido, y lo aclara, dice, para los judíos, ellos piden señales, pero nosotros les predicamos a Cristo, y para ellos es un tropezadero, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su ámbito humano, los judíos no lo veían como el Mesías, y a pesar de las señales que había, ¿verdad? Para ellos era un tropezadero, porque veían las señales, pero no creían por su necio corazón. Entonces, era bien difícil, ¿no? Para esa mente carnal entender esto. Bueno, ¿nos hemos despojado de eso? Pues obviamente que no, amados hermanos. Y al día de hoy, el problema de no quitar la inmundicia y la malicia trae estos malos entendidos. Lo dice Pablo a Tito, vamos a verlo ahí en Tito. Algo muy delicado, ¿no? Que pasaba en Creta, ¿verdad? Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos da esta instrucción, esta revelación. Y dice el libro de Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 5. Voy a leer parte del capítulo, voy a leer el versículo 5 y luego el versículo 10. Dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Un trabajo, amados hermanos, que tiene el pastor, ¿verdad? Un trabajo muy difícil, es corregir lo deficiente. Y bueno, uno lo corrige también con su debilidad, amados hermanos, muy difícil todo esto, pero no imposible, porque se hace con la palabra y la fuerza de Cristo. Y dice, amados hermanos, que por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Había cosas deficientes que no estaban conforme al Señor. Y vamos a ver qué cosas deficientes. Por eso dice, establece ancianos que tengan ciertas características, que sean capaces de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta era parte del objetivo, corregir la doctrina que estaba mal. Dice, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores.
Bueno, con estas tres características, amados hermanos, ya sabemos que todo lo que van a pedir, lo que van a hacer, ya viene torcido. O sea, ya sí, de acuérdense, amados hermanos, que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que se conforma a la piedad, da fruto, se muestra, pero si estas palabras no son así, pues nacen celos, envidias, todo esto, dice Pablo. Y también fíjense nada más ya las características que había en los corazones de estos hombres, habladores de vanidades, que estaban pensando nada más en la prosperidad económica, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, que si el Señor te regaló un coche, que si el Señor te dio un trabajo nuevo, y esos son sus señales. Eso es lo que habla nada más estos personajes que dicen aquí. Bueno, yo lo estoy poniendo como alguna figuración de la vida en este tiempo, pero hablaban vanidades. ¿Qué quiere decir esta palabra en original? Bueno, pues hablaban cosas pues diferentes a lo que el Espíritu dice. La palabra original refiere, la palabra en el original que se escribió aquí en griego, pues decía que era carente de razón y de valor, ¿no? Carente de razón y de valor, ¿no? Imagínense, carente de razonamiento, bueno, conforme a la palabra, y de valor conforme a la vida eterna. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Ahí ya qué hacemos ahí? ¿Ya qué hacemos contra esto? Mayormente los de la circuncisión, ¿verdad? Amados hermanos, hemos hablado que cuando viene el pacto nuevo, ¿verdad? Que es el pacto de la gracia constituido por Cristo, desde que Él llama a sus apóstoles y empieza este tiempo hermoso, muchas prácticas de las figuras judaicas estuvieron próximas a desaparecer. Incluso vemos el Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, que había ese debate que qué iban a hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo, si todavía había unas cosas que tenían por fieles los cristianos ya que se habían convertido del judaísmo, pero que tenían algunas prácticas que ellos pensaban o consideraban que no eran gravosas, que eran parte del nuevo pacto del Señor. Pero cuando se establecen estos concilios, que se le dice a los gentiles que no tienen que judaizar, ¿verdad? Simplemente que se abstengan de los ídolos y unas cosas que les dan instrucción, pues obviamente ellos también se dan cuenta y dice el apóstol Pablo que esta barrera intermedia se tuvo que quitar. Todos los judíos fueron desprendiéndose de esto, los que entendían la gracia del Señor se fueron despojando de las cosas que ya se habían derribado, se estaban derribando. Pero hubo unos que no pudieron desprenderse, amados, más que nada, no pudieron transportar lo espiritual del pacto judío, que fueron lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, transportaron lo espiritual, la reforma del pacto judaico. Ellos lo trasladaron, lo espiritual verdadero que hubo en el pacto de Moisés, lo trasladan al pacto de la gracia y empiezan a operar de manera gloriosa este nuevo pacto, cimentado sobre mejores promesas. Pero hay algunos que se aferraron y una de las causas que seguían aferrándose algunos hermanos, bueno, si se puede decir de alguna manera, incluso se les consideraba débiles en la fe, porque todavía tenían objeción en cuanto a la comida. Y por eso Pablo dice en Romanos 15, dice, hay algunos débiles en la fe que todavía no entienden que pueden comer de todo, pero ténganles paciencia y no les sean tropiezo, porque también por ellos murió Cristo. Esto habla de las cosas que estaban próximas a desaparecer, había que ser pacientes con los hermanos que iban entendiendo ya la gracia, pero se tenían que despojar de algunas levaduras que generacionalmente fueron ya despojándose hasta llegar al día de hoy. Pero hubo algunos que no se pudieron despojar, y una de esas prácticas era la circuncisión. Recordemos, amados, que todavía fue un debate en el libro de los Hechos, en la circuncisión, pero al final de cuentas, como les decía, se entiende ya que eso había quedado ya reformado, y que lo que quería el Señor era una circuncisión, pero del corazón. Entonces, los cretenses, que eran de la circuncisión, que venían ya de esas levaduras judaicas, pues el problema ya no eran si traían las levaduras judaicas, porque hombres como Pablo, Pedro salieron del judaísmo, Juan también, y pudieron reformar sus prácticas y ya no aferrarse, Santiago también. Incluso el libro de Santiago, en la carta de Santiago, tiene algunas figuras judaicas también, que no son gravosas, pero se van entendiendo que ya después se van desvaneciendo a medida que se confirma un solo pueblo entre los gentiles y los judíos, y ya dejan de ser cada uno gentil, cada uno judío, y se vuelven un solo pueblo, el pueblo de Dios, donde ya no hay bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, ni hombre, mujer, sino todos somos uno en Cristo. Y esto es algo hermoso. Bueno,
Entonces, amados, entonces, después dice, esos habladores de vanidades, ellos no se habían despojado porque su carne les evitaba esto. Es un detalle, o sea, no hablamos de definición doctrinal, no, aquí hablamos del corazón, amados. El corazón humilde va a entender las cosas por la gracia del Señor. El que se aferra a su soberbia, mira, por más que le explique, amados hermanos, pues no va a entender nada. Y esto viene del Señor, porque el entendimiento nos lo regala Cristo como una gracia de la unidad con Él y la unidad unos a otros por el poder de su Espíritu. Bueno, seguimos diciendo. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, amados hermanos, ¿por qué estamos haciendo mucho énfasis en esto si pareciera que no es el tema? Bueno, tiene todo que ver. Porque tenemos que entender que esta misma levadura es la que está fortaleciendo estas doctrinas del énfasis de las sanidades y el énfasis de los milagros que se dan en la doctrina carismática pentecostalista. Porque ya hemos analizado varias doctrinas que no se conforman al Señor y todo esto viene de un corazón como estos, ¿no? Gente que está pecando, gente que busca la ganancia deshonesta, y los líderes de estas organizaciones, congregaciones, solamente buscan la ganancia deshonesta, enseñando lo que no conviene. ¿Y qué no conviene? No conviene, amados hermanos, en hacer énfasis en las señales de Dios más que en el Dios de las señales. Y si vemos, amados, las señales son importantes también para poder reconocer la deidad de Cristo, la autoridad de los apóstoles. Sin embargo, de eso a que uno pide señales, pide sanidades y milagros, ya es, amados hermanos, algo que con la astucia de Satanás uno se separa de la sincera fidelidad al Señor. Las sanidades, vamos a empezar por las sanidades. Bueno, amados hermanos, el Señor tiene ese grande poder para sanar, ¿verdad? Lo hace en el tiempo en los evangelios, en las narraciones de los evangelios. Se ve cómo el Señor hace grandes señales, grandes sanidades, sanando a muchos hombres de sus enfermedades. La palabra dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades, lo dice el profeta Isaías. Y eso también se entiende de lo que decía Isaías en el capítulo 1 acerca de que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Había la enfermedad del pecado, que es la que primeramente el Señor se lleva en la cruz del Calvario, y esa enfermedad gravosa de nuestra alma, Él la sana por su misericordia. También debemos entender, amados hermanos, que nuestro cuerpo ya está condenado, ¿verdad? A raíz del pecado, nuestro cuerpo se va desgastando, se va afligiendo, como ya el juicio que ha determinado el Señor desde el tiempo antiguo, diciendo que si comieres de ese árbol, de cierto morirás, y efectivamente ese juicio se ha mantenido fiel. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que pudo ser la propiciación de nuestros pecados para darnos esperanza en cuanto a la vida eterna. Sin embargo, el cuerpo, amados hermanos, tiene que desgastarse. El cuerpo tiene que desgastarse, tenemos que enfermar. Entonces, cuando hablamos de las sanidades, entendemos que hay muchos propósitos de la sanidad en el Señor. No los voy a nombrar todos, pero recordemos, amados, que hubo una vez un ciego que decían: ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿O quién pecó él mismo para que naciera ciego? Y él dice: no, él nació así solamente para que este día se glorificara el Hijo de Dios. Y entendemos todo esto. Antes, en el pueblo de Israel se asociaba la enfermedad con la consecuencia del pecado por medio de la palabra de Deuteronomio 28, Levítico 26, que daban estas maldiciones. Sin embargo, entendemos, amados, que por la gracia de Cristo, el Señor principalmente nos ha redimido de la maldición de la ley espiritualmente por su muerte, y también nos da la oportunidad de tener esperanza aún con nuestro propio cuerpo físico. Y esto es una gracia soberana del Señor. ¿Puede sanarnos el Señor? Desde luego que sí, hay que rogarle, lo puede hacer. La diferencia, amados hermanos, está en el corazón con que vemos estas sanidades.
Es importante verlo así. Si nosotros lo vemos igual que el pentecostalismo, que acabamos de ver que es una práctica ya de hombres corruptos de entendimiento, que son mentirosos, que son ociosos en cuanto a la fe, que buscan la ganancia deshonesta, claro que no van a poder ellos guiarnos a la verdad, porque el que nos guía a la verdad es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene otro nombre, precisamente el Espíritu de verdad. Y no estos hombres nos van a decir, ni estas instituciones nos van a enseñar los caminos del Señor más perfectamente. Lamentablemente esto ha sido, volvemos a lo mismo, un sincretismo de las doctrinas esotéricas que vienen desde el tiempo antiguo, que se consolidaron en Roma, de hacer estos énfasis milagrosos. ¿Por qué? Porque efectivamente esa misma característica que tenían los judíos, también la tenemos nosotros, y también todos los tenemos, que es el pecado, es la vanidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Eso viene, amados hermanos, la vanagloria de la vida, eso viene de Satanás. No es un sello de alguna cultura en especial, eso es algo de la carne, que como producto de la caída del hombre. Entonces, amados, así somos sin Cristo, ¿verdad? Vanagloriosos, nos gustan estas cosas, seguimos estos hombres mentirosos que hacen esos espectáculos, han hecho espectáculo. Y la palabra, amados hermanos, nos dice que lamentablemente los mismos judíos pedían señales. Cuando había cierta ya interacción con Dios, siempre se piden señales, señales, señales. Y esas señales se han manifestado en estas dos características, las sanidades y los milagros. Los milagros esperando, los milagros esperando. Ahora, no vamos a entrar en esta fase de definir lo que es un milagro, porque nos llevaríamos 2-3 sesiones. Pero entendemos el milagro como una actividad de Dios normalmente más fuera de lo común. Bueno, porque toda nuestra vida, si lo vemos, sí es un milagro, nuestra vida misma. Sin embargo, estos milagros son ya manifestaciones del Señor que van contra naturaleza, que van diferente al orden natural que el mismo Señor ha establecido y que Él es soberano para hacer diferencia. Por ejemplo, el caminar sobre las aguas es imposible. Es contra naturaleza caminar sobre las aguas. Sin embargo, el Señor caminó en contra de lo establecido de forma natural por el mismo Señor. Pero como Él es soberano, Él puede hacer lo que quiere. Y Él manifestó ese señorío, precisamente esta autoridad sobre la creación, haciendo estos milagros que están fuera de naturaleza, conforme a lo que el Señor mismo estableció. Y el rey tiene la autoridad para hacer lo que el rey le plazca. ¿Quién le puede decir por qué haces esto? ¿O quién le va a decir qué haces? Nadie. Entonces, esos son los milagros, y los definimos así rápidamente. Un milagro como una actividad fuera de lo establecido por el Señor sobre naturaleza, y que Dios mismo provee, permite, para manifestar su gloria, para llamar la atención de su pueblo, para hacernos meditar en nuestros caminos y para reflexionar acerca de la grandeza de nuestro Dios. Lo dice en Romanos, capítulo 1, es importante entenderlo también de esta manera. Romanos capítulo 1 dice, amados hermanos, este es un principio por lo cual establecemos esto, dice, vamos a hablar aquí. Dice, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El Señor, amados hermanos, ha manifestado las cosas invisibles de su poder, para que nosotros entendamos su deidad. Aquí dice que aquí estamos hablando de la naturaleza. De toda la naturaleza, amados hermanos, está hecha para entender la deidad del Señor. Ahora, los milagros son hechos también para llamarnos a esto, que veamos la gloria del Señor y que nos humillemos ante Él. Si vemos este texto, el Señor estaba molesto porque los hombres no le dieron gracias, no le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo pasa cada vez que se recibe los milagros, y lo dice en el libro de Lucas. Vamos a verlo ahí, déjenme nada más buscar bien el texto. Fíjense nada más el propósito de estas señales. Bueno,
vamos a ir hablando un poquito de eso. Quedamos que íbamos a hablar de las sanidades, pero voy a tocar este tema y ahorita vemos lo demás. Eh, dice, vamos a ver, aquí está. Lucas 10:13. Lucas 10:13. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias por tenerme un poco de paciencia. Es una alegría, ¿verdad? Poder compartir esto. 10:13. Lucas 10, versículo 13. Dice la palabra. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. ¿Qué pretende el Señor con estas sanidades, con estos milagros? Pues llevarnos al arrepentimiento, amados hermanos. Es lo que pretende. Entonces, estábamos hablando de las sanidades. El Señor hizo muchas señales, muchas sanidades en el pueblo de Israel y era para manifestar su gloria. Ahora, en este tiempo, amados hermanos, las sanidades tienen un propósito en el pacto de la gracia. La sanidad tiene un propósito más profundo. E incluso la enfermedad misma nos va a ayudar a ser más perfectos delante del Señor, porque todo nos ayuda a nuestro bien. Ya no es una obsesión buscar siempre la sanidad como los judíos la buscaban, o no podemos nosotros ver los textos del Nuevo Testamento y de esos textos deducir que tenemos que exigir la sanidad de nuestras enfermedades. Porque todo esto, amados hermanos, no es así como nos lo han manejado o como lo han manejado esas doctrinas paganas de que tiene que ser tiene que haber la noche de milagros y las sanidades, cuando la sanidad principal que tenemos que buscar es la de nuestra enfermedad del alma, ¿no? Que es la primera. Y si en algo físicamente somos sanados, pues entraría en la parte que el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se te añadirán. Puede el Señor hacer, dice, si tú quieres, Señor, yo seré sano. Y Señor, yo quiero ser sano. Si el Señor quiere, nos va a sanar. Si Él no quiere, le vamos a dar la gloria. Él nos va a llevar a la vida eterna. Muchos hermanos, amados hermanos, ya en el tiempo ya de los hechos, ya establecidos el pacto nuevo, padecían algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Timoteo, ¿no? Timoteo tenía algunos malestares estomacales. También el apóstol Pablo refiere de otros hermanos que había dejado enfermos. Y bueno, amados hermanos, no hay ningún problema con esto, ¿verdad? Decimos, Dios puede sanar, sí, pero tenemos que hacer un énfasis en declarar la sanidad y buscar la sanidad. Amados hermanos, definitivamente no manda eso la palabra. Es lo que el Señor quiera. Si tú quieres sanarme, Señor, sáname. Lo podemos pedir. Claro que estamos pidiendo que el Señor sane a un enfermo, que sane a nuestros hijos. Dice la palabra que sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Y eso también, amados hermanos, es algo también importante de entender para que no se tome como una regla bíblica y doctrinal. Tú puedes poner tu mano sobre un enfermo, el Señor decidirá, pero principalmente la sanidad tiene que venir en su conciencia, en su alma, y después lo demás se verá. Y el Señor le place poder manifestar estos milagros, pero no es, amados, que estemos en contra de esto. Sí es verdad que el Señor opera así. Lo que estamos en contra es en la forma en que se ha entendido estos milagros, en el énfasis insensato. Porque si nosotros presenciásemos un milagro sobrenatural delante de nuestros ojos, sabemos que es nuestra responsabilidad humillarnos, buscar nuestro corazón, examinarnos al arrepentimiento y entregarnos más al Señor, cosa que no se hace en las doctrinas paganas, que solamente buscan un espectáculo, para hacer fama y para solamente enfatizar en la vanagloria de la vida, cosas vanas como hacían esos cretenses que incluso les trastornaban a la gente diciéndoles hazte la circuncisión y busca estas señales, y la gente se iba tras estas cosas y olvidaban la sincera fidelidad a Cristo. El problema ha sido este énfasis, amados hermanos. Vemos ahora también los milagros, estos milagros que también se buscan de alguna manera como una señal de nuestra relación con Dios. Nunca los milagros nos van a decir qué tan sabios somos, qué tan preparados estamos, nunca. Y en la palabra
habla de un don que incluso se tenía ya en el primer pacto, el don de hacer milagros. Y esto, amados hermanos, gloria a Dios, ¿no? Es algo bíblico, se puede dar, ¿no? Puede haber hermanos que clamando al Señor, ¿no? Suceda algo verdaderamente sobrenatural, que rompa las leyes de las cosas establecidas por el Señor hasta delante de todo el ser humano. Sin embargo, amados, sabemos que todo esto es para edificación de nuestra salvación, y tenemos que verlo como una señal para el arrepentimiento, para consagrar más nuestra vida a Cristo, pero no simplemente por buscar este énfasis, y no tiene nada que ver con la característica de nuestra relación con el Señor. Hay gente que dice que porque un falso apóstol es falso apóstol porque todavía hace milagros. Y eso hacen en el mover apostólico profético. Hombres falsos se llaman milagros, perdón, se llaman apóstoles porque ellos según tienen la capacidad de hacer milagros que no tiene la gente común. Volvemos a la doctrina de los nicolaitas, que no tiene los laicos, que solamente el clero tiene la capacidad de hacer milagros, que solamente tiene ciertos superpoderes que mueven los poderes del universo, y solo son los únicos que tienen la autonomía del Espíritu Santo, y una de sus señales son estos falsos milagros operados a través de un apóstol, a la usanza de la imitación de la fe, de la palabra, perdón, hablando como el apóstol Pablo, ¿no? Que eran apóstoles que hacían milagros. Como ellos también son apóstoles, ellos también hacen milagros. Y no, amados hermanos, esto es una cosa que trastorna la fe de muchos. Los milagros del Señor, para empezar, pueden venir de cualquiera, amados hermanos. Cualquiera que ame al Señor y lo busque de todo corazón, y el Señor le place, va a derramar su milagro delante de todos nosotros, y vamos a decir amén y nos vamos a gozar. Aunque el énfasis no está en ello, eso es algo que también nos ayuda para manifestar la gracia de Dios en nosotros, pero lo principal, como dice el apóstol Pedro, perdón, es la sensatez de la escritura. ¿De qué sirve que hay un milagro delante de mis ojos si yo soy como Betsaida y Corazín? Que se han hecho milagros, ¿no? ¿Cuántos milagros se han hecho delante de nuestros ojos, y todavía seguimos en amargura, en incredulidad, en vanidad, ¿no? Amados hermanos, ese es el detalle. Nosotros tenemos que entender el propósito bíblico de las sanidades y de los milagros. Amados hermanos, claro que esto se da, ¿verdad? Y se tiene que dar, la iglesia lo necesita. Por eso oramos por milagros, oramos por sanidades, y se han hecho delante de nuestros ojos, hermanos que han sanado el cáncer, hermanos que han sobrevivido a microinfartos cerebrales, sanidades de todo tipo, que cuando se clama en conjunto todos los hermanos, el pueblo de Dios, sucede. ¿Y qué ha pasado con esas señales? Pues que nos tienen que hacer más santos, más comprometidos con el Señor. Es más, nos compromete más, nos compromete. El problema de estas doctrinas falsas que hacen énfasis en los milagros y las sanidades es que no se comprometen a nada, simplemente reciben el espectáculo, buscan al Señor porque se sacian de estas cosas, se les hacen muy bonitas, pero nunca llegan verdaderamente a conocer al Señor ni a tener un nuevo nacimiento que los pueda hacer partícipes de la vida eterna. El Señor lo dice ahí en Juan capítulo Juan capítulo 8, me parece. Vamos a ver, Evangelio de Juan capítulo 8. Estamos hablando principalmente de las doctrinas carismáticas cananeas que hacen estos énfasis. Por eso pusimos esta palabra énfasis, y puse esta palabra énfasis para que meditemos en la obsesión de ver estas cosas, de creerlas dentro de la doctrina bíblica, y olvidarse de otras más importantes, como dice aquí. Este énfasis está en que prácticamente tu relación con el Señor se da en cuanto a los milagros que ha hecho en tu vida, y esto lo hemos visto con algunos falsos profetas que se jactan y dicen, no, ya para que seas un apóstol tienes que haber revivido un muerto. De verdad, parece de risa, pero es verdad. Ahora resulta que, bueno, ¿qué me falta para que sea yo levantado como apóstol? Dicen en esos términos pentecostales. No, hermano, para que usted sea apóstol, pues tiene que levantar mínimo un muerto ya, y entonces ahora sí, ¿no? Y bueno, amados hermanos, digo,
para que vean nada más cómo está la cosa. Y bueno, todo eso es engaño, ¿verdad? Eso sí ya es engaño, porque el que único que puede eh, levantar de los muertos, pues es el Señor, Él ya lo hizo, y en este tiempo, amados hermanos, lo hará ya en su regreso, y ya nos ha dado mucha evidencia y mucha palabra para no necesitar este tipo de señales. Como decía Pablo, los judíos piden señales, los griegos quieren sabiduría, pero yo les predico a Cristo, y eso es lo importante. La doctrina de Cristo es lo más importante, amados hermanos. Por eso el énfasis en milagros y sanidades simplemente nos aleja de la doctrina de Cristo, del razonamiento de su crucifixión, el motivo de su crucifixión. Tú le preguntas a una persona que va a una noche de milagros y le dices, bueno, ¿cuál es el propósito de tu fe? No te va a saber decir, no va a decir que es la vida eterna, que es el fin de mi fe, es la salvación de mi alma. No te lo van a decir, van a decirte un montón de cosas menos esa, porque no saben lo que buscan. Únicamente van por el espectáculo y por la vanagloria y por el aferrarse simplemente a un humanismo que usan a Dios para mejorar sus vidas, si quieren sanidades, quieren milagros para seguir teniendo su vida normal, entre comillas, pero esa normalidad es alejado de Dios. Dice la palabra, Juan, déjeme ver, es Juan capítulo 6, perdón, Juan capítulo 6, versículo 26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto vino después de la multiplicación de los panes, amados hermanos. El Señor le da de comer a 5,000 personas y después Él sale de ahí, ¿verdad? Va hacia otro lugar y la gente lo buscó, lo fue a buscar, dice el versículo 22, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces fueron atrás de él, ahí seguir al Señor, como mucha gente hoy, noche de milagros, y ahí vamos a seguir al Señor. Pero el Señor les dice, ustedes me siguen simplemente porque comieron el pan, porque se saciaron del pan y les gustó y ay, qué bonito que se nos multiplicó, hubo un milagro y fuimos bendecidos, fuimos participantes y comimos el pan. Pero dice, no porque hayas creído en el Hijo de Dios, porque cuando uno cree en el Hijo de Dios no está buscando estos énfasis en las cosas que me convienen, como una sanidad, como un milagro. Ahora resulta que muchas personas piden un milagro al Señor, cualquiera que sea la petición, que está en contra naturaleza, que pidan un milagro, y de repente no se les da el milagro, ya se apartan del Señor, o dicen, es que no tienes fe. Personalmente tuvimos una situación ya hace algún tiempo, mi esposa y yo. Dios nos probó en esta área y estábamos esperando un bebé. Y después, lamentablemente, al sacar un ultrasonido, el bebé no tenía latido. Y bueno, fue un shock, ¿no? De entrada. Nos dice el médico, bueno, vamos a esperar unas semanas más porque probablemente todavía esté muy pequeño. Y estuvimos clamando que el Señor regresara a la vida, que por favor se dieran los latidos, y clamamos por ese milagro de vida, con todo nuestro corazón. Y bueno, nosotros lo hicimos sabiendo que el Señor podía escuchar. Al final, amados hermanos, no se dio. El Señor ya había determinado que ese embarazo no se lograra. Y nosotros le dimos la gloria al Señor con nuestro corazón sano, con nuestra fe puesta en Él siempre. Y entendimos que esto también había sido un propósito glorioso en un trato hacia nuestra vida. Y aprendimos muchas cosas acerca de nosotros mismos que teníamos que poner más rectamente con el Señor y teníamos que perfeccionar muchas cosas que fueron benéficas para nuestra salvación. Y fue de grande bendición a nuestra vida, a nuestra fe. Y hay personas, amados hermanos, que nada más no se les da ese milagro que piden y se desaniman completamente. Y este es el problema de hacer un énfasis doctrinal en estas cosas como una señal de tu fe.
Y esto es un peligro, amados hermanos, un peligro muy grande. El Señor nos manda a que le creamos, a que le pidamos, y Él decide qué es lo que va a hacer. Él decide si envía un milagro, si da una sanidad, porque el énfasis no es en recibir esto como algo afanoso, como si fuéramos los judíos o los griegos que quieren entender todo y que quieren señales para que... No, el énfasis está en creer en Cristo, en hacer las obras de Dios, como decía el Señor. Ustedes si quieren trabajar, trabajen por lo que vale la pena, que es hacer las obras de Dios. Y esas obras de Dios están en el día a día, en morir a nuestra carne, en ser humildes. Esos son unos milagros también muy gloriosos que tenemos que pedir. Ayúdame a morir a mi orgullo, ayúdame a morir a mi carácter, a mi necedad. A veces no se lo hemos pedido al Señor y esos milagros no nos interesan. Queremos que caiga fuego del cielo, que se levante un muerto, que se cure el cáncer, que haya estas manifestaciones gloriosas, que esto, el otro, pero no estamos pidiendo lo que realmente nos edifica, que es entender la palabra, realmente ser humildes, realmente morir a nosotros, realmente humillarnos delante de la poderosa mano del Señor. Qué triste que estos énfasis nos distraigan de la sincera fidelidad y lamentablemente en estos énfasis de las sanidades y énfasis de los milagros vienen con una levadura de amor al mundo, porque buscan hacerte más cómodo el mundo en este peregrinar cuando el Señor nunca nos mandó esto. Y qué triste, amados hermanos, que por amar al mundo, por defender las cosas vanas, nosotros queramos utilizar al Señor y eso nunca va a pasar. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar eso segará. Y muchas personas ya esperan que termine esta cuarentena, ¿verdad? Para volver a su vida normal. Y ese es lo triste, amados hermanos. Y si llegase a haber alguna vacuna, la van a comprar, se la van a poner con tal de vivir, a tener otra vez su vida normal, ir a restaurantes, ir al cine, salir a comer como antes. Y esto, amados hermanos, es una vanidad. Una vanidad. Nosotros si al término de esta cuarentena seguimos igual, habrá sido una tragedia. Nosotros tenemos que salir de estos tiempos con diferente actitud de nuestro corazón, con un fruto diferente de nuestra vida, por esa comunión con el Espíritu. Miren, vamos a terminar aquí en un punto muy importante en por qué no hay que hacer énfasis en estas cosas. Sí existe, obviamente no le podemos decir al Señor qué no puede hacer o qué puede hacer. Sí, los milagros son una realidad. Esos milagros son soberanos, el Señor le place hacerlos donde quiera, como quiera, delante de nuestros ojos. Es una alegría, un gozo verlos, qué bendición. También las sanidades, que es una misericordia que el Señor siga sanando a su pueblo. Son cosas que se requieren para seguir adelante. Le damos la gloria al Señor. Nada más en lo que estamos debatiendo es el énfasis enfermizo que hombres mentirosos, corruptos, están haciendo para engañar aún a los escogidos, con esos falsos énfasis que vienen ya de doctrinas corrompidas, que inunden en la vanidad a los hombres, en el pecado y en la mentira, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro nos va a dar una narración que es muy importante. Dice, capítulo 1 de Pedro, versículo 16. Fíjense lo que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, no es algo que inventamos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amados, qué mayor evento glorioso, mayor que este podríamos ver. Pedro vio su majestad, vio la transfiguración del Señor en toda su gloria, junto a Elías, estaba junto de Jesús, Elías y Moisés. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto Pedro lo dice para entender que su mensaje es verdadero y que no se está inventando nada. Él sí tenía la autoridad para decir esto. Y como él sigue hablando de estas cosas, pues ya no tenemos necesidad que otro hombre pase lo mismo, porque ya sigue vigente este apostolado del apóstol Pedro. Dice, una gloria que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y vosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, ¿verdad?
tenemos también, recuerden, no nada más, él no está negando este acontecimiento y no está diciendo que fue menos, fue algo glorioso, pero igual de glorioso, dice que también es algo glorioso, igual que ver al Señor glorificado, también, ¿verdad? También tenemos también, igual de gloriosa, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahí está atentos, ahí entiende la obra de Cristo. Jesús decía, si quieres hacer las obras de Dios, cree en el Hijo de Dios, que creamos en Él. Eso es el énfasis de nuestra fe, el énfasis de nuestra vida, la bendita palabra de Dios. Todo debe de venir de ahí. Haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nada más glorioso le ha sido dado al hombre que la recopilación de la bendita palabra de Dios. Que es la inspiración del Espíritu Santo que nos ha dejado para que nosotros guiemos nuestra vida. Como Pablo decía, yo no les voy a dar señales ni sabiduría, yo les voy a hablar a Cristo y a este crucificado. Qué hermoso, amados hermanos, entender esto precisamente, en quitar nuestra maldad, que eso es lo más importante, el grande milagro, quitar nuestra maldad, hacernos humildes, hacernos hombres humildes. Qué milagro tan grande quisiéramos ver ahí, y lo podemos ver con la gracia de Cristo. Esos énfasis engañosos de sanidades y milagros, amados, únicamente están distrayendo de la sincera fidelidad a Cristo y del razonamiento de la palabra, según los aplican los pentecostales carismáticos, ese canal de enlace pero con el mundo, y todas esas doctrinas que conocemos, amados hermanos, lamentablemente no son la doctrina del Señor, no vienen sustentados en la palabra. Y por eso les decía que no quisiéramos quitar la cizaña y arrancar el trigo. Sanidades y milagros son vigentes, las hay, las necesitamos, simplemente que no son un énfasis para nosotros, es algo que recibimos de la gracia del Señor cuando Él le place, y sabemos también a qué nos compromete recibir una sanidad, recibir un milagro. ¿A qué nos compromete? Nos compromete a hacer más las obras de Dios, a ser más como Cristo, amados hermanos, y esto es todo del hombre, porque al final de cuentas no se nos juzgará en la comparecencia por cuántos milagros creíste o por cuántas sanidades recibiste, se nos va a juzgar por cuánto amamos al Señor y cuánto obedecimos la palabra de Dios. Así de sencillo, amados hermanos. Enseñar a la gente en fortalecer su fe con los énfasis en esto es un engaño. Enseñar a las personas a creer en la palabra y consolidarse el Señor es la verdad, y lo demás, amados, lo recibiremos con mucho gozo y le clamaremos al Señor según sea su voluntad y lo que Él quiera hacer con nosotros. Diremos amén, porque sabemos que Él está tratando con nosotros para salvación y vida eterna, como a Él le place, y el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Muy bien, amados hermanos, bueno, pues se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente. Espero que pues haya quedado claro, hermanos, con toda alegría, con todo gusto. Pueden mandarme sus comentarios con mucho amor y trataremos de responderles con todo el amor y la gracia del Señor. A veces no los leo por poco falta de tiempo, pero a medida de lo posible lo haremos con toda alegría y todo gozo. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias por esta misericordia que tú nos das, Señor, de estar aquí delante de ti. ¿Quiénes somos, Señor? Hombres viles, de labios inmundos, para que podamos ver tu gloria, Señor. Señor, en verdad te necesitamos. Ayúdanos a ser perfeccionados en la gracia y a limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. No nos abandones, Padre. Te damos la gloria, bendito Salvador. Guíanos a toda verdad y no nos dejes, Señor, ser desviados en nuestros propios juicios y nuestra carne engañosa. Tú eres el Dios de la gloria, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús, permítenos seguir adelante con esos estudios y poder caminar siempre en obediencia al amor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues gracias a Dios, damos la gloria al Señor por esta enseñanza. Muchas gracias, amados hermanos, por sus saludos, sus ánimos. La gloria de todos para el Señor. Vamos a enviar unos saludos antes de despedirnos. Bueno, pues un abrazo
grande, grande, nuestros hermanos Cres y Pati allá en la Ciudad de México, hermanos amados, todos ustedes amados son hermanos amados. Un saludo grande a nuestros hermanos Cres y Pati. El Señor los siga usando para su gloria. Qué alegría poder caminar juntos en el camino de la fe. Un saludo grande para nuestra hermanita Jacqueline, allá hasta Lima, Perú. Qué alegría, amados hermanos de Lima, los tenemos siempre en nuestro corazón con grande alegría. Los recordamos con mucho cariño, con el deseo de volver a ver sus rostros. Mandamos un abrazo, saludos a todos por allá. Nuestra hermanita Michelle, que verdad que es un gozo grande ver este testimonio de nuestra hermanita, perseverando en la gracia. Sabemos que será de mucha bendición y provecho para su vida. Le mandamos un grande saludo, le damos las bendiciones de parte del Señor, que en su gracia le permita tener para la gloria de Cristo. Nuestra hermanita nos escucha desde Boca del Monte, Veracruz, ¿verdad? Nuestros hermanos, hermana Jackie, ya la saludamos, hermanos Cresipa también, nuestros hermanos Eduardo y Cheli, estos jóvenes, que nada más de acordarme de ellos me da gozo en mi corazón, una alegría, muchachos muy bien dispuestos al amor del Señor, le han estado echando muchas ganas, con un gran testimonio, y ese es un grande gozo. El Señor los va a bendecir abundantemente por su gracia si ustedes continúan en esta fe en Cristo. Mandamos un saludo muy afectuoso, un saludo grande a nuestros hermanos Jorge y Lulú allá en Boca del Monte, en el Boca del Monte, Veracruz, perdón, Boca del Monte, Veracruz. Un abrazo grande, amados hermanos, el Señor los siga usando para su gloria. Un saludo a nuestra hermana Jackie, aquí en Córdoba, Veracruz, nuestra hermana Jackie. Qué alegría, hermana, saludarla. Un abrazo muy grande, muchos saludos. Siga adelante en el amor del Señor, fortalecida en la gracia de Cristo. Nuestra amada hermana y mi amada esposa Grisel, le mandamos un afectuoso saludo hasta el otro lado de la casa. Aquí nos está escuchando, gloria a Dios, pues no es fácil serla de maestra de niños, cuidar a los niños, darle clases, hacer la comida, cuidar la casa, ayudar al pastor, y amén. La gloria es para el Señor le dé fuerzas, qué alegría ver el amor con que se trabaja para el Señor. Muchas gracias, mi cielo, por tu ayuda idónea de grande bendición de parte de Dios. Un saludo muy grande a nuestros amados hermanos Josué y Ney, verdad que ha sido un consuelo, esa es la palabra grande, sus vidas para nosotros, hermanos muy dispuestos, echándole muchas ganas, ya cosechando con gozo las lágrimas que sembraron en el Señor, ¿verdad? Una gran alegría, amados hermanos. Un saludo muy grande a nuestros hermanos Josué y Ney, que ya están siendo fortalecidos en este tiempo también después de las aflicciones. Un abrazo y un saludo grande a nuestra hermanita Gloria allá en Huatusco, Veracruz, en el corazón de la zona cafetalera. Nuestra hermanita Gloria, ya de muchos años buscando al Señor con esa hambre, ese ímpetu, ese amor y ese gozo que en verdad nos anima, y su vida, hermana, ha sido de mucha bendición para nosotros en ver su perseverancia y cómo ese amor por el Señor ha florecido grandemente, mucho mejor que antes, hermana. Muchas gracias a Dios por su vida, sigue adelante y ya pronto cosechará también lo que ha sembrado en el Señor. Un saludo muy grande a nuestro hermano allá desde Lima, Perú, de Vidrería Dubois. Amado hermano, muchas gracias. Gracias, amado, por sus saludos. Le mandamos un saludo muy grande hasta allá, hasta Lima, Perú. En verdad es un gozo saludarlos a todos ustedes desde allá. Saludos, amado hermano. Nuestra hermanita Irma Lara, ¿verdad? Saludo al hermano Isaac, la hermana Irma. Una gran alegría también, ya de algún tiempo teniendo comunión, aún de lejos, porque los hermanos están allá en Playa del Carmen. Sin embargo, ha sido una labor muy hermosa, que se han defendido de las falsas doctrinas y han perseverado. También un buen testimonio que nos anima mucho en la gloria del Señor. Nuestro hermano Víctor Poma de Lima, del distrito de Comas, muchas gracias por sus saludos, amado hermano. Grandes bendiciones para usted, su familia. Un abrazo grande a todos los hermanos también allá en Comas. Nuestra hermana Gina Lara también, un saludo muy grande, ¿verdad? Desde Capilla, Veracruz, un saludo grande, afectuoso. Nuestro hermano José Caquit, me parece también que desde Lima, Perú, ¿verdad? Si me equivoco me corrige, hermano, también le mandamos un grande saludo. Nuestra hermanita Fátima Valerio, me da mucha alegría, hija, saludarte otra vez por este medio, que estés pendiente de la palabra. En verdad que se anima mucho mi corazón de ver a los jóvenes echándole ganas en la palabra del Señor.
Y bueno, por acá tenemos un saludo grande a nuestra hermanita Berta Zacarías, ¿verdad? Hermana, qué alegría saludarla. Ella es hermana, pues, del el pastor Martín de allá de Perú. Le mandamos un grande abrazo, hermana, un saludo afectuoso desde acá, desde México. Saludos a todos por allá, Dios la bendiga y en verdad los recordamos con mucho, mucho cariño a todos ustedes. Muchas gracias siempre por sus amables atenciones cada vez que hemos ido por allá. No hemos dejado de recibir ese amor incondicional y afectuoso de parte de Dios que ha sido de grande alegría en nuestras vidas. Un saludo muy grande. Otro saludo para nuestra hermana Nayeli Arroyo, que también es un testimonio de perseverancia grande en el Señor. Un saludo, hija de Asta Playa del Carmen, Quintana Roo, nuestra hermanita Nayeli. Un saludo muy grande. Y bueno, creo que ya los saludamos a todos, hermanita Michelle, hermanita Jackie, ya los saludamos. Espero que nadie me falte. Esperamos que ya saludamos a todos y también saludamos a los hermanos que no entraron con algún perfil de Facebook, pero que nos están escuchando por el Facebook. Amados hermanos, muchas gracias. Saludos a todos nuevamente. Nos vemos hoy a las 10 de la noche, si el Señor nos presta vida, para ya terminar la sesión número 5 del estudio de matrimonios. Estábamos hablando de la aflicción en el matrimonio. 10 de la noche por esta vía de Facebook. Y si Dios nos presta vida, mañana también ya terminamos la semana, si Dios nos presta vida, la primera semana de mayo. Ánimo, amados hermanos, ya vamos por menos, ya para poder salir, vernos el rostro y darnos un ósculo santo, un abrazo en toda pureza y santidad de la verdad. Un abrazo, amados hermanos. Hermano José Caqui, claro que sí, desde Villa El Salvador de Lima. Gracias, hermano José, un saludo grande, un abrazo muy afectuoso hasta allá, hasta Villa El Salvador, en la ciudad de Lima, Perú. Un abrazo a todos, amados hermanos. Muchas gracias, hermana Gina. Saludos también a todos los hermanos y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Bueno, hoy a las 10 de la noche y mañana por este medio también nos volvemos a saludar. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones y paz en el Señor.